Desde que el hombre es hombre, desde la más remota antigüedad, hemos convivido con monstruos. Gigantes, dragones, criaturas, demonios. Muchos han sido los adjetivos que hemos utilizado y continuamos utilizando para referirnos a estas criaturas demónicas. A pesar de los cientos, miles de testimonios, hoy en día continúa martilleando nuestra psique como un mazo y nos continuamos preguntando cómo en un mundo tan tecnológicamente avanzado como el nuestro aún puedan esconderse entre las sombras monstruos. Comienza Uro. Placer dar la bienvenida a este primer episodio de Uro al periodista, investigador y escritor y amigo Javier Resines. Javier, es un verdadero placer, tenía muchísimas ganas, lo que pasa es que por mi culpa no... Y no por hemos la podido- mía también, por la mía también, que Más siempre por la estamos mía, muy liados. pero No, por fin aquí ya estamos, aquí estamos estamos. aquí. No, el placer es para mí y te agradezco un montón la invitación al primer programa y todo, de lo que auguro que va a ser un gran éxito el canal, además. Y pues nada, encantado de darte por la invitación y por estar aquí un Pues muchas poquito gracias. hablando de temas, estos temas que nos interesan. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo para este primer episodio había pensado en tocar unos cuantos, así por encima, unos cuantos temas que desde hace muchos años llevo dándoles vueltas en la cabeza. Hay algunos que es desde hace ya muchos años y un par de ellos actuales, pero bueno. Si te parece, empezamos Sí. por algo que cada vez que se habla de esto, nuestra mente ya de por sí se va a sitios lejanos, a Himalaya, Rusia, no sé, Mongolia, pero que realizando una pequeña investigación podemos darnos cuenta que incluso aquí, más cerca de lo que queremos, hay cientos o incluso miles de avistamientos. Y hablo del supuesto Yeti, Wasahound, llámalo como hombre de las nieves, por la zona sobre todo del Pirineo aragonés. Efectivamente. Como yo siempre digo, lo extraordinario sucede muy cerca de nosotros. No hay que irse muy lejos para encontrar algo que realmente te llame la atención. Y sí, la verdad es que el Pirineo en general es una zona caliente, por así decirlo, para el avistamiento del encuentro con supuestos Bigfoots o Yetis o como lo queramos llamar, Wasahounds, Simiots. Tiene distintos nombres según la zona en la que estemos tratando. Pero la verdad es que desde hace siglos realmente ha habido una especie de convivencia, por así llamarlo, entre las personas, entre los lugareños de estos lugares de los Pirineos, tanto en la vertiente española como en la francesa, con criaturas que podemos definir pues, como hombres salvajes, como esos Bigfoot que tenemos en la cabeza, un poco toda esa idea de una criatura fornida, peluda, bípeda, con aspecto un tanto más o menos simiesco, depende de la criatura de la que estemos hablando, y que, bueno, pues que de los que tenemos documentación además desde hace mucho tiempo e incluso hasta nuestros días, hasta ahora mismo tenemos noticia de encuentros con estos seres. Para mí es uno de mis temas favoritos, el de la ominología, el de la posible existencia de otra humanidad, de unos primos o lejanos de nosotros, ¿no? Que pudieran convivir de algún modo, un pequeño reducto, una pequeña colonia, con nosotros en algún lugar del mundo. Y bueno, esto lo tenemos aquí muy cerca, en los Pirineos, con lo cual siempre podemos acercarnos a ver si hay suerte.
Ojalá. Ojalá. Yo hay uno entre los muchos avistamientos, sobre todo yo destacaría uno que es el de Carlos Ollés. No Ajá, sé pues, si sí, te suena, es sí, sí, sí. un experimentado guía con más de 30 años de Ujú, montaña. Y este guía vio en la bajada ya por la zona de la Cala Royal, vio cuando bueno, sí, en la bajada ya vio unas huellas que ascendían, pero unas huellas que la cadencia de entre huella y huella era de más de 1 metro ujú. en nieve virgen, con lo cual, y Sí. ascendían y se Ujú, perdían en la montaña. ujú. Eso fue en el 93, si no me equivoco. Creo que fue, además que no iba solo, creo que iba con algunas de sus hijas, me parece. Perdona, eso fue después. Eso fue Ese cuando fue vieron una huella, una ya. huella. Ujú, Exacto, en es verdad. Candanchú fue eso. Sí, que vieron dos, sí, que él ha tenido la oportunidad de encontrarse con dos veces con el misterio en forma Sí, de huella, por así sí, decirlo. sí, Sí, es un caso muy curioso porque precisamente es eso, las huellas, creo, el rastro de huellas, creo que además iba completamente al margen de lo que podía ser una caminata normal, con lo sí, cual, era nieve virgen y se sí, sí, perdía en la montaña, vamos, o sea, claro. ascendía hasta... Claro, y recuerdo que el segundo caso todavía era más curioso en el sentido de que era una zona muy transitada, además, que estaba como cerca ya del parking o algo así de la estación y era una zona muy transitada donde no debería haber pasado desapercibido ningún, ningún ser Sí, extraño, ¿no? Nada de esto. Bueno, desconozco si curioso. se tomaron moldes de las huellas en el primer caso, que hubiera estado No bien tengo noticia, conservarlas, no tengo ni idea. pero sí que es cierto que Carlos tiene mucha experiencia en este sentido en cuanto a lo que es transitar por esa zona, por la montaña y conoce Sí, perfectamente las huellas que hay de los animales, sí, de la fauna de la zona y eso no tenía absolutamente nada que ver. nada que ver. Son iguales a las huellas que se pueden encontrar, que vemos en noticias procedentes de bosques o de montañas de Estados Unidos, de Siberia, del Totalmente. Himalaya, completamente. Son huellas de Yeti, Sí, llamémoslo como lo queramos, pero son sí, huellas sí, de sí, Yeti. sí, sí, Y además sí. está en una zona relativamente cerca, claro, toda esa zona es muy, muy dada a avistamientos. Poco antes, también en el año 93, fue en el caso de Peña Montañesa, un caso también en Huesca que fue medianamente mediático, apareció en el Aldo de Aragón y algunos investigadores lo siguieron, en el que unos leñadores, 6 leñadores que trabajaban en la zona talando árboles, fueron Correcto. agredidos por un ser, por una criatura peluda que encontraron profiriendo alaridos encima de un árbol, Sí, desnudo, y que bueno, por protección, supongo, les atacó tirándoles algunos troncos sí, de árbol y bueno, hubo una denuncia a la Guardia Civil, se presentó allí, sí, hubo un atestado, porque además hubo un par de roturas en un Land Rover, una pequeña máquina o excavadora que tenían también, sí, y sí, encontraron un rastro bípedo sí, de unos pies correcto. desnudos que, bueno, pues que coincidían o podían coincidir con el personaje que había visto. El mismo personaje que un año después y en la misma zona fue visto por otro testigo. Bueno, no sé si Curioso. estamos hablando de un solo individuo, de varios, ¿no? Posiblemente, pero el caso es que la idea, aunque sea muy fantástica, de la existencia de una pequeña colonia de, Sí, de hombres salvajes en la zona, pues llama mucho la atención, ¿no? Hay claro, quien, hay quien comenta que, bueno, pues pueden ser ermitaños, vagabundos, bueno, quiero decir, son muchos casos, la verdad, ¿no? Y con comportamientos muy extraños, no es el comportamiento de un ermitaño, de una persona que esté, pues no sé, escondida o a saber, ¿no? Sino que parece más bien el comportamiento que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Que son con los que podemos comparar, ¿no? Con el comportamiento que Sasquatch, Bigfoot, el Yeti, claro. Almas tienen y que, bueno, pues en este caso, pues parece que sería similar al que se da en otro lugar del mundo, lo que tenemos aquí en Pirineos, ¿sí? Exacto. Qué curioso. Y además es que los
la gente que habla de él, en muchas ocasiones es gente que ni le va ni le viene el tema del misterio. Ah, Tal. claro, sí, sí. Entonces, que es gente que no tiene ni nada que ganar ni que perder, o sea, que, bueno. Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Porque si al final vas buscando el dato, vas buscando la criatura, parece que puedes forzar la situación o puede ser que tengas menor credibilidad, ¿no? Ahora mismo estoy investigando un caso que estamos todavía buscando datos de hace un par de semanas, también en el Pirineo Leridano, en este caso, tanto vertiente francesa como española, 4 kilómetros dentro del país francés, y ahora en el que bueno, es un guía también es un guía de montaña, en el que he encontrado pues una serie de construcciones extrañas hechas con madera, con árboles, con ramos de árbol y eso, como se han encontrado también en algunos otros lugares de Pirineos, por ejemplo, en Huesca, en la carretera que va de Espierva a Bielsa, se han encontrado ese tipo de construcciones. Son construcciones muy toscas, algunas en forma de estrella, algunas que podrían ser una especie de nidos, ¿no? Como para dormir, exactamente iguales a las que se han encontrado en Soria, por ejemplo, en Soria, Siberia, y en otros lugares de Norteamérica, creadas supuestamente por Bigfoot o por almas, con una similitud extraordinaria, ¿no? Como si hubiera una especie de acervo cultural común entre todos los Sí. hombres salvajes del planeta, ¿no? Qué Muy curioso, curioso. qué Pues curioso. en este caso hay vídeos, hay fotos de dos lugares diferentes, además. Uno, ya te digo, en el Pirineo Leridano y otro en el Pirineo francés, pero vamos, a una distancia de unos 13, 15 kilómetros, un punto y otro, del mismo día, además, de la misma fecha, hace 2 semanas, en el que se han encontrado ese tipo de construcciones extrañas, ¿no? Y que incluso me comentaba el testigo que le habían producido le habían dado malas sensaciones, malas vibraciones, ¿no? Sí. Vamos, decía Como que que no había encajaban. salido, Sí. y que había salido, había sentido cierto temor, ¿no? Había salido de allí en cuanto lo vio, fotografió y se fue porque no le estaba gustando nada la Qué situación. curioso, qué Bueno, curioso. pues es un tema, quiero decir con esto, que es un tema que está vivo. Sí. No son historias de hace siglos o el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, que ha habido muchos casos también, sino que es un tema que está vivo todavía y que frecuentemente viene apareciendo. Parece imposible que en la industrializada Europa, ¿no? En un lugar tan hollado, entre comillas, como son los Ya. Pirineos, tengamos historias de estas, pero sí que es cierto que hay lugares en Pirineos que prácticamente no han sido visitados por el hombre o muy malamente hay algunos Ya. lugares con praderas subterráneas, con una intrincada orografía que, bueno, pues permitiría al menos que algún tipo de extraño ser pudiera estar escondido allí durante un tiempo sin ser localizado, la verdad. Ujú. Qué curioso, qué curioso. Oye, y ya terminando este tema, no quiero dejar pasar porque se acerca ya la fecha del cumpleaños y tú lo conocías, creo, muy bien, del gran Jordi Magraner. Efectivamente. Es el día 6, así Pues que sí, desde ya. aquí, Sí, porque además, mira, me parece muy bien lo que dices, porque últimamente celebramos, entre comillas, la fecha de su desaparición en agosto. Y me parecería mucho mejor, ha hecho 20 años ahora en agosto, este agosto pasado, sí, y me sí, parece mucho mejor que celebrar cumpleaños. su nacimiento y su cumpleaños, porque al final siempre la noticia es triste y Sí. pues no vamos a hacer más triste. Así que, pues sí, en pocos días es Pues desde aquí, el aniversario de Jordi Magraner y, bueno, pues desde aquí donde esté, un gran abrazo y a su familia, a a su familia, Rosa, a a su sus hermana, sobrinos, a Fede, a todos, pues un gran abrazo y siempre yo les agradezco mucho que siempre tienen una gran predisposición cuando les pido algo, me facilitan pues, documentación, documentos de Jordi, escritos, fotos, cosas así. Bueno, pues porque para mí Magraner es un referente dentro de la sí, claro, para ti, criptozoología para todos. mundial, ¿no? Pues además es ese tipo de figura que como Sí, modelo me encaja mucho, ese modelo bohemio, un poco sí, del investigador que lo tiene todo, explorador, un gran sí, trabajo en el Museo Nacional
de Historia Natural de París y lo deja todo por seguir un sueño. Por un sueño, sí, sí. Por un sueño y bueno, pues pasa su vida dedicado a perseguir este sueño desde el punto de vista más científico posible, además, ¿no? Es decir, se junta un poco, pues eso, el cientifismo con la bohemia, ¿no? Con lo cual para mí es una explosión pues eso, del modelo a seguir, por así decirlo, ¿no? Muy grande. La lástima es pues que acabó tan pronto y de la manera que acabó la historia. Pues sí, la verdad. Bueno. Sí. Pero bueno. Muchas felicidades, Jordi. Mm. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar al segundo de los temas que teníamos, que es sobre la supuesta no extinción de los dinosaurios cuando nos han dicho que se extinguieron. Es decir, en la zona de la Amazonía peruana hay unas pinturas en un abrigo de montaña. Es un abrigo que mide más o menos 7 metros por 4, dividido en 4 losas. En las 3 primeras hay escenas de caza con camélidos, escenas de caza habituales, pero en la cuarta encontramos algo que rompe con todo lo que nos han explicado sobre la prehistoria. ¿Qué se ve en la cuarta? Bueno, pues hay básicamente en esta cuarta pared lo que se ve es una escena de caza, una escena de cazadores, son 10 o 12 figuras de cazadores muy esquemáticas que rodean a una criatura con un aspecto aparentemente inequívocamente de dinosaurio. De un dinosaurio, la típica forma, de cuerpo grueso, con el cuello largo y la cabeza serpentiforme, ¿no? Que estarían, pues eso, en una escena de caza. Todo lo que se ve, es una escena muy realista porque todo lo que se ve en esa cueva, en la cueva de Llamón, que está muy al norte del país ya, pues son escenas muy realistas. Se ven escenas eróticas incluso, escenas de personajes, otros animales camélidos se ven también, ciervos. Quiero decir, no podemos dudar de que el artista en este caso no estaba haciendo ninguna representación simbólica de nada, sino que estaba representando pues lo que veía. Y en este caso, pues lo que representaba era posiblemente un recuerdo de un acto de caza. Es una zona muy rica desde siempre en cuanto a fauna. Es una zona en la que ha habido siempre mucha población de cazadores y estaban cazando lo que aparentemente puede ser pues un dinosaurio, un diplodocus, un brontosaurio, algo así, ¿no? Eso es lo que aparentemente se ve. Ahora lo que tenemos que intentar es analizar lo que se ve, lo que es realmente. La datación arqueológica habla de entre unos 8 o 10.000 años para estas pinturas. Quiero decir, no corresponde a ningún momento de la historia del planeta en el que haya convivido los hombres con dinosaurios, ¿no? ¿Qué vas a decir algo? Sí. Sí, bueno, yo, uno de los investigadores, uno de los que estuvo allí después de unos días tremendos por la Amazonía junto con JJ Revenga fue Lorenzo Fernández Bueno. Y él explicaba en una conferencia que lo que vio allí le trastocó. Le trastocó porque es que la zona donde se ubican esas pinturas, la conocen como el Valle de los Dinosaurios. Que puede ser que fuese un recinto amazónico donde se quedó alguna especie y por supervivencia la evolución hizo que fuese más pequeños, que no van a ser un dinosaurio normal, como todos lo tenemos en la mente. Que pudo haber no lo sé, una evolución, no sé cuál es la palabra exactamente, pero bueno. Bueno, la representación no tiene por qué ser exactamente anatómicamente perfecta. Quiero decir, estamos acostumbrados a ver representaciones rupestres en las que aparecen hombres enormes y animales pequeñitos o al revés, ¿no? Sí. Quiero decir,
En este sentido, que el tamaño del animal que se ve no corresponda en comparación con los cazadores que le circundan, sea tan enorme, no me extraña. Lo que sí me extraña un poco es, por ejemplo, las declaraciones de Lorenzo Fernández, y que yo creo que por aquella época él no era todavía conocedor de unas investigaciones que creo que se realizaron después. Bueno, esas pinturas han sido retocadas. No recientemente, sino tiempo atrás, esa zona ha sido retocada. Se han hecho investigaciones, análisis con métodos bastante modernos en los que se ve cómo la zona en la que aparece ese animal está retocada, sobre todo la parte de la mitad trasera, por así decirlo. Hay investigadores que creen, arqueólogos, que lo que creen que está representando es una paleollama, realmente, una especie de llama de la época, de hace unos 10, 12 mil años, que pertenece a la megafauna del momento de la zona, una paleollama que realmente, bueno, pues tiene ese cuello alargado y ese voluminoso cuerpo, no como un dinosaurio ni mucho menos, pero que sí que podría ser. Si ves representaciones de paleollamas en internet, la verdad es que se parece bastante y podría ser. Y lo que digo es que la parte trasera de este animal, hay estudios en internet en el que se ven las fotografías, la zona retocada, porque aparece a través de un programa de ordenador retocado una zona como en rojiza, en la que podría ser que hayan abultado aposta, por así decirlo, esta parte trasera del animal, haciéndolo parecer más abultado y que pudiera parecer un dinosaurio. Bueno, lo que sí me extraña de Lorenzo es que en la conferencia a la que citas, él hablaba de esto, que era una posible evidencia de una pervivencia de dinosaurios hasta nuestros días. Entonces hacía hincapié también, o lo hacía en paralelismo con las piedras de Ica. Sí, sí. Bueno, yo personalmente considero que las piedras, bueno, creo que yo y el 99% de la gente que lo ha investigado un poco cree que las piedras de Ica son absolutamente falsas, ¿no? El 100%. O el 100% de las personas. Lorenzo parece que que tiene ahí un pequeño resquemor, ¿no?, sobre algunas de las piezas, por lo menos, ¿no?, que podrían no ser falsas. Bueno, pues es que al final yo creo que le ha hecho un flaco favor ahí diciendo que esto sería parecido a las piedras de Ica, porque le metemos en el mismo saco. Con eso, con las figuras de Acámbaro, estas que representaban algunos dinosaurios y tal, ¿no?, que también era un fraude. Al final, lo que realmente sí que hay extrañeza con esto, haya sido retocado, ¿no? No ha sido retocado en época reciente, no recuerdo la época, pero sí que hablaban de centenares de años atrás. No sabemos con qué intención, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay una corriente investigadora, el catastrofismo, o la teoría de la Tierra joven, cercana a veces al creacionismo, que entiende que la datación geológica no es la correcta, y que posiblemente la época de los dinosaurios sucedió hace unos pocos miles de años, ¿no? Bueno, es una corriente. Hay algún museo de la creación, incluso en Estados Unidos. Hay un autor alemán. Es un libro que recomiendo mucho porque te hace crack en el cerebro si lo lees. Se llama Hans-Joachim Filmer y el título es Darwin se equivocó, en el que explica... ¿Lo tienes? Está por aquí. Sí, mira, yo procuro leerlo cada 2 años porque digo, es verdad no lo que leí. No lo tengo, pero espera a ver. Y así a ver si lo encuentro, lo enseño para que... Me parece que es de la editorial Timón Más. Y bueno, lo tenía puesto por orden, pero... Pues él habla de estas dataciones supuestamente erróneas. Él no es creacionista, quiero decir. Él es antidarwinista, pero no es creacionista, es decir, no busca de un modo religioso la respuesta a esto. Ese maravilloso e imprescindible libro para que la mente se empiece a hacer muchas preguntas muy interesantes, ¿no? Entonces, esta creencia existe, esta creencia científica existe, ¿no? Y además aportan pruebas, incluso pues los con yacimientos en el río Paluxy, en Estados Unidos, en Texas. Quiero decir, es una lectura obligada, yo creo que para todo el mundo interesado en
lo misterioso en general, ¿no? En los enigmas en general, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser que exista o que haya existido, ¿no? Un momento evolutivo, un lugar en el planeta en el que los dinosaurios y los hombres hayan convivido. Incluso ahora mismo se piensa que eso podría estar dándose en algún lugar de República Democrática del Congo o de Camerún, con la presencia de Mokele Mbembe, que sería una especie de pequeño dinosaurio que parece que podría haber sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Es decir, no es imposible, es complicado, es difícil, hay que... De estas afirmaciones siempre hay que hacerlas con el pie muy en el suelo, es que no es que sobreviva uno. No, tiene que sobrevivir una colonia suficiente como para que, pasando la consanguinidad, el endemismo y todo eso, sobreviva por los siglos de los siglos, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, no es pues como el monstruo del lago Ness. ¿El monstruo del lago Ness existe? No. Además, sería imposible que un solo monstruo fuera... Es imposible, ¿no? Sería el ser más longevo de la historia de la humanidad, ¿no? Pues en este caso pasa algo parecido. Entonces, las pinturas estas de Perú parece que están retocadas, parece que estamos hablando de paleollamas, sobre todo teniendo en cuenta, porque por el otro lado, ¿qué tenemos? Que dinosaurios y humanos convivieron, ¿no? Así que me hace una explosión, ¿no? En la cabeza. Pero bueno, pudiera ser. Pero claro, luego hay huellas no recuerdo ahora, en Estados Unidos, pero no recuerdo ahora mismo en qué estado es, que huellas de hombres están debajo de huellas de dinosaurios. Sí, sí, y el mismo estrato geológico con huellas de perros y todo que no deberían estar. Por ejemplo, en el río Paluxy. En el río Paluxy en Texas se han hecho incluso excavaciones en ese sentido, porque es un río. Este río permanece gran parte del año bajo unos centímetros de agua. Es un río en alguna zona poco caudaloso y donde está en este yacimiento, por así decirlo, de huellas, pues hay que esperar una época de decrecida del río para poderlas ver. Entonces, en esa época se han hecho algunas excavaciones en ese momento con científicos, arqueólogos de universidades locales y prensa en el momento en el que se hacía en directo, se filmaba cómo, de un modo mecánico, a través de unos hidráulicos, levantaban una capa del río, una capa granítica del río, la retiraban y debajo aparecían nuevas huellas en las que aparecían en el mismo sedimento huellas de perros, de hombres y de dinosaurios que evidentemente no corresponden, ¿no? Claro. ¿Eso es una prueba definitiva? Podría serlo. ¿Eso indica que tenemos mucho que investigar y que aprender todavía? Mucho. Seguro, eso seguro, claro. Mucho. Ha habido una cosa que me ha dejado a mí, porque eso es un tema que a mí me apasiona, que son las piedras de Ica. Que no es no lo tenía pensado tocar, pero ya que me las has tocado. Sí, sí. Y ya que te tengo aquí, ¿tú crees que el 100% de las piedras son un fake? Porque con que haya solamente una que ya sea real, ya es que desmontaría muchas cosas. Claro. Hombre, yo creo que el 99% de las piedras no son las originales del doctor Cabrera y todo esto, ¿no? Sino que se han hecho después, pues para sacar dinero, vamos, por un mero motivo lucrativo, ¿no? Entonces, de las originales, hay varias que, para mí hay algo muy curioso, hay, por así decirlo, un problema científico en ella. Me explico. ¿Por qué creo que las piedras no son un fraude? Porque lo que representan se da de bruces completamente con lo que la ciencia conoce hasta ahora. Y no me refiero tanto a la datación de que en su momento los dinosaurios y los humanos no hayan podido estar juntos, sino que representan especies de dinosaurios de las más conocidas en el momento. 4, 5, 6 especies conocidísimas en el momento, ninguna desconocida, que luego, bueno, tenemos casi un nuevo dinosaurio cada semana o cada quincena, ¿no? En el mundo científico, esto es increíble. Entonces, pues se representan solo los 5 o 6 tipos de dinosaurios que se conocían en la época. Además, se les representa juntos
cuando les han separado a veces millones de años Mm. en la evolución y miles de kilómetros, ¿no? Por así decirlo, se ve como que se ve también que hay humanos realizando, manipulando, haciendo algún tipo de operación en el interior de algunos dinosaurios, en algunas de estas representaciones, algunas piedras, Claro. como si fueran vivíparos, cuando el dinosaurio es un animal ovíparo. Quiero decir, ahí hay una serie de fallos científicos de base que creo que la persona que las hizo en su momento no tuvo en cuenta, no lo tuvo en cuenta para hacer el fraude un poquito mejor, ¿no? Y ahí se le ve un plumero. Eso de entrada, ¿no? Por eso no me lo pasa. Primero porque mi cabeza, a pesar de que a mí yo me dedico a estos temas y me encantaría que todo esto fuera verdad, mi cabeza no da más allá de sí para pensar que han convivido humanos y dinosaurios hace 60 millones de años o 65 millones de años. Pero luego me fijo en esas cosas. Esa falta de rigor científico que tienen las piedras, ¿no? Entonces, pues creo que es una representación, una mistificación un poquito, bueno, pues un poquito medio burda, ¿no? Que al final, pues, le quita mucho valor, por supuesto, o todo el valor, creo. Claro. Vale. Oye, pues teníamos algún tema más. Lo que pasa es que se nos ha ido. A mí Es que esto es lo que pasa. Me encanta, vamos, me ha encantado. Por lo cual, si quieres, yo te emplazo a cualquier otro día que nos venga bien. Claro. Y seguimos hablando de lo que toque ese día, sí, sin problema. Yo, de lo que toque. Para lo que precise. Y ha sido un completo placer, Javier. Y espero repetir esto en muchas ocasiones. Y que vengas al canal. Pues nada, te reitero las gracias, te deseo mucho éxito con el canal y bueno, pues aquí me tienes para cuando precises y charlamos otro ratito de cosas extraordinarias. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Álvaro.